Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bueno es estar juntos nuevamente. Estamos ahí en los grupos de oración, en los distintos grupos que tenemos en nuestra iglesia y para nosotros es una alegría estar juntos cada miércoles para tener comunión, para tener un tiempo para orar juntos y sin duda estamos en casa porque estamos en línea, pero a la vez también sabemos que hay otras personas que están llegando a estas reuniones y pueden verla en distintos lugares. Así que siéntase muy bienvenido, una alegría para mí y para nuestra familia estar juntos en esta tarde. Quiero contarles que, bueno, para los que ya han estado con nosotros durante algunas semanas, estamos en el estudio del libro de Romanos, una síntesis de Romanos. Estamos haciendo un panorama general de lo que es el libro de Romanos, de la carta de Pablo, y hoy día estamos en el episodio número 4, así que para que tú puedas comprender bien lo que vamos a estar hoy día compartiendo y enseñando, es muy necesario que ojalá puedas ver los otros episodios del 1 al 3, así que yo te animo a que durante la semana lo puedas repasar y revisar. Cada semana voy a recordar tres principios fundamentales que tienen que estar en tu mente, en tu corazón, cuando entres a la carta de Romanos. Primero, toda la carta de Romanos tiene un sentido lógico, lineal y cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo escribió tenía un pensamiento de principio a fin. La carta de Romanos no es una carta con distintos temas que alguien los unió para hacer una carta. No, es una carta donde cada tema, desde el primero hasta el último, en el capítulo 16, está siendo engranado. O sea, un tema va enlazado con el tema siguiente. ¿Por qué? Porque es un pensamiento lineal, ordenado, que conduce, que se conduce, digamos, desde el principio al fin. Por eso es necesario ver la carta como lo que es, una carta, y leerla como una carta, de principio a fin, para que así cada tema esté engranado dentro de ella misma. No es correcto de pronto tomar una porción o un tema e interpretarlo aisladamente. Eso podría meternos posiblemente en una comprensión no muy correcta. Así que importante, primero, la carta tiene un sentido lineal, cronológico y es temática, o sea, tiene un tema de principio a fin. Segundo, importantísimo, la carta está dirigida a cristianos, pero mayormente judíos que se habían convertido a Jesucristo. Estos judíos y también gentiles están asistiendo, son parte de una iglesia en Roma. Por lo tanto, la carta tiene un tinte, tiene un sabor, tiene un olor hebreo, porque mayormente Pablo escribe para tratar algunos temas que tienen que ver con los judíos, pero sin duda también aplicable a los que no son judíos. Y por último, importantísimo, en la carta Pablo hace o da instrucciones espirituales, pero básicamente lo que está tratando de hacer es confrontar algunos errores de interpretación y sobre todo con el pueblo judío convertido a Cristo. ¿Cuáles eran estos problemas que estamos cada miércoles repasando? Primero, los judíos constantemente rechazaban el aceptar de que la salvación en Cristo Jesús el Mesías también es ofrecida a los gentiles. Les costaba entender eso. Y segundo, la dureza en el corazón judío en insistir que la salvación tiene o tenía relación directa por ser descendientes de Abraham con ellos, o tenía relación directa con ellos porque ellos estaban constantemente intentando cumplir la ley de Moisés, ¿ya? Por eso es importante tener eso en cuenta cada vez que leemos la carta a los romanos, ¿ya? Eh, Vemos que muchas de las temáticas y muchos de los capítulos hablan en dirección a los judíos. Pero para esto vamos a hacer una síntesis muy rápida de los primeros dos capítulos. Primero, lo primero que se desprende de los primeros versículos, Pablo está comprometido en ir a Roma a predicar el Evangelio. Y él hace una alusión clarísima al principio, en el capítulo 1, versículo 16 por ahí. Dice, voy a predicar el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dice, al judío primeramente y también al griego.
Después, más adelante, sigue el capítulo 1 y se hace énfasis en la culpabilidad del hombre. El hombre está perdido, es pecador. La culpabilidad universal. El hombre necesita un salvador. La raza humana está bajo condenación por su pecado. Y cuando llega al final de esos textos, Pablo se preocupa de enfatizar que esta condición humana es universal, incluyendo al judío y al gentil. En otras palabras, señor judío, usted también está muerto espiritualmente. Usted también está perdido por sus maldades. Y por último, ya en el capítulo 2, que lo estuvimos viendo la semana pasada, Pablo hace alusión diciendo, nadie se puede excusar del juicio de Dios. Nadie se puede excusar, ni porque seas hijo de Abraham, ni porque cumplas la ley, ni porque eres gentil. Nadie está excusado del justo juicio de Dios. En otras palabras, señor gentil, señor judío, todos estamos bajo juicio de Dios. Y por eso ahí dice el versículo 9 del capítulo 2, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Se dan cuenta cómo Pablo, si bien es cierto, estaba escribiendo a cristianos, está constantemente enfocándose a la problemática judía. Pueden darse cuenta de eso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que dice el versículo 11 del capítulo 2? Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, en otras palabras, señores judíos, señores gentiles, Dios no hace diferencia de personas. Así que en cuanto al pecado y en cuanto al juicio de Dios, Dios no tiene privilegiados, eso se está diciendo. Muy bien, entramos entonces al capítulo 2, estamos en el 2 y del versículo 2 en adelante, ya Pablo introduce, lo vimos la semana pasada, de manera directa el tratar con esta famosa ley judía, ¿ya? Esta famosa ley judía que para ellos era posiblemente su ancla de salvación. Posiblemente para muchos pensaban que por cumplir la ley ellos estaban justificados ante Dios. Pero Pablo dice, mira, esa ley tan exclusiva para los judíos, para la etnia judía, para la raza judía, yo quiero decirles que Dios escribió esa misma ley en el corazón del pueblo gentil. En otras palabras, ustedes los judíos tienen la ley, o nosotros los judíos tenemos la ley escrita en papel y en piedra, y los gentiles no la tienen. Pero ¿saben lo que hizo Dios? La escribió en el corazón de ellos. Y me imagino que todo esto está siendo un golpe fuerte para el orgullo judío, ¿cierto? En otras palabras, lo que Pablo dice al final de los versículos que vimos la semana pasada, ellos sin tener la ley en papel escrita, muchas veces hacen las cosas mejor que ustedes o que nosotros, los judíos. Y cuando estaba escribiendo eso, vino enseguida un momento en que Jesús tuvo un encuentro con un centurión romano. Miren por favor Mateo capítulo 8. Miren, vayan conmigo a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Del versículo 5 en adelante. Para respaldar esto que estoy diciendo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano, rogándole a Jesús y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, le dijo al centurión romano. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Por favor, tengan en cuenta, es Jesús, judío, obediente a la ley, el Mesías, llega con un mensaje primeramente al pueblo judío.
aún no se ha abierto el mensaje al gentil, pero miren lo que ocurre ahí. Se le acerca un centurión romano, un gentil, un hombre sin Dios, un hombre que está muerto espiritualmente, un hombre que no tiene relación con el Dios verdadero. Y le hace una petición. Y el Señor le contesta y dice, yo voy a sanar a tu criado. Versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Fíjense lo que contesta Jesús. Al oírlo Jesús se maravilló. Quedó sorprendido, aunque es Dios, a Dios no lo sorprende nada, pero en su humanidad Él quedó sorprendido, quedó maravillado. Y mira lo que dice, y dijo a los que le seguían, ¿quién le seguían? Sus apóstoles, posiblemente muchos judíos, y le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En otras palabras, volvamos a Romanos. Los gentiles que no tienen la ley escrita y no la han tenido por tantos y cientos de años, muchas veces hacen cosas mejor que los judíos. Y aquí Jesús está diciendo, este hombre me maravilla porque no siendo judío, tiene más fe que los mismos judíos. No sé si me entiende. No sé si ilustra correctamente. Bueno, ahora vienen el estudio de hoy. Palabras muy fuertes y directas, hermano. Aquí entramos en tierra directa con los judíos. Aquí ya no estamos haciendo solamente un preámbulo o hablando algo de los judíos, sino que estamos yendo directamente. El apóstol Pablo, mire lo que dice, versículo 17, capítulo 2. Esto es nuevo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora va directo a los judíos. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esa palabra, tú tienes sobrenombre, es diciendo, tú te llamas a ti mismo. Tú te reconoces como un judío. Ahora, tú como judío confías en la ley y te apoyas en ella. Ello es tu gran sustento. Pero también, dice ahí, te glorías en Dios. O sea, esa palabra, te glorías, es como te jactas de que tienes una relación muy especial con Dios. Versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, es sin duda, si conoces el Antiguo Testamento, si conoces lo que habla de los profetas, si conoces muy bien la ley, sin duda conoces la voluntad de Dios. Conoces lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque conoces la ley. Y eso está diciendo. Ahora fíjense el versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, bueno, como sabes tanto de la ley y conoces tanto de Dios, entonces tú estás claro, tú confías de que eres maestro de los indoctos, de los que no saben mucho, que eres maestro de niños, que también guías a los ciegos y muestras la luz a los que están en tinieblas. Y es de los que piensan que la ley te lo ha dado todo porque conoces y entiendes la verdad. Ahora, si un judío está escuchando eso, un judío diría, sí, por supuesto, yo soy ese judío. Bueno, hasta ahí todo va como en dirección al corazón judío. Miren el versículo 21. Aquí comienza las palabras ya directo al corazón. Tú pues, que enseñas a otro, está hablando de los judíos, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos,
cometes sacrilegio, y la palabra sacrilegio es violación o irreverencia. Son preguntas reveladoras que están sacando a la luz la verdad. En otras palabras, tú que eres judío y que conoces tanto de Dios y que sabes lo que es correcto, lo incorrecto y que enseñas a otros, ¿tú aprendes de lo que enseñas? ¿Estás aprendiendo de lo que enseñas? Tú que predicas que esto no se hace, que esto no se hace, que esto sí se hace, ¿tú lo haces o lo dejas de hacer? En otras palabras, ¿tú practicas lo que predicas? Y ahí encontramos la gran debilidad de estos maestros de la ley o de estos doctos teológicos. La gran debilidad, vivir lo que enseñan. 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esa palabra jactarse es tú que fanfarroneas, tú que alardeas o presumes o te vanaglorias de la ley, ¿la infringes también? ¿Y con eso deshonras a Dios? Y hermanos, eso muchas veces produce el conocimiento sin el espíritu. Por eso es siempre importante, más que la ley misma, es el espíritu que hay detrás de la ley. Lo que la ley está tratando de hacer en el corazón, más que la letra misma. Ya esta carta se transformó en una espada de dos filos que está penetrando el corazón del judío y revelando de tantas verdades. Y aquí viene la palabra más fuerte. Dice versículo 24, porque como está escrito, hace alusión al profeta Isaías, porque como está escrito, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, en otras palabras, la palabra blasfemado es injuriado. O sea, el nombre de Dios es burlado, es pisoteado, es injuriado por los gentiles por causa de ustedes. Y aquí la carta tomó una línea directamente judía, ¿ya? Esto es un golpe fuerte al corazón y a la mente del judío. En otras palabras, ustedes, el gran problema es que se aferran tanto a la ley, se aferran tanto a sus tradiciones, se aferran tanto a su descendencia, que creen que lo están haciendo súper bien. Pero lamentablemente predican y no practican. Dicen ser de creer en algo que realmente no creen. Dicen obedecer algo que verdaderamente no obedecen, y por esto su testimonio está tan malo que la gente termina blasfemando, insultando a Dios. Son palabras fuertes. Por eso era tan interesante que cada vez que entremos a Romanos entender que está hablándole fuertemente a los judíos. ¿Estamos aprendiendo a los gentiles? Por supuesto que sí. Porque para nosotros los cristianos es lo mismo. No podemos andar diciendo que creemos en Dios y que obedecemos la palabra y que nosotros somos amantes de Dios y que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica si después vivimos de una manera completamente opuesta. Por eso hay gente que hoy en día no quiere saber nada de Dios, ni de los evangélicos, ni de los cristianos. ¿Por qué? Porque conocen cristianos que van a la iglesia y no viven como un verdadero cristiano. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que Pablo ha dicho, llegamos al versículo 25. Pues dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hermanos, para aquellos que no saben, la circuncisión, ¿qué es lo que era? Fue una señal física que debían hacerse todos los descendientes de Abraham. Debían hacérsela en el cuerpo, era cortar al niño pequeño de 8 años, le cortaban parte de la carne, del prepucio de su órgano sexual masculino. Esta señal era una señal física hecha en el cuerpo que mostraba el pacto de que Dios había hecho con el pueblo judío. En cierta forma, la circuncisión era un orgullo nacional. ¿Por qué? Porque si yo era circuncidado, entonces yo era parte del pueblo de Dios. Yo era de los escogidos de Dios para ser su pueblo. Pero también si yo cumplía la ley
La ley también era orgullo nacional porque la ley en cierta forma me justificaba, entre comillas, ante Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? La circuncisión es una señal que tú llevas en tu cuerpo. Pero solo va a tener valor si tú guardas y obedeces la ley. Si no obedeces la ley, esa circuncisión que llevas en tu cuerpo no tiene ningún valor. Y tú, judío, aún de la raza judía, aún descendiente de Abraham, vienes a hacer lo mismo que un gentil incircunciso. Hermanos, esas palabras podrían seguramente ser una bomba en el corazón y en la mente de cualquier judío ortodoxo. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces, si el gentil, que es incircunciso, guarda la ley, su circuncisión se hace circuncisión, su incircuncisión se hace circuncisión. O sea, en otras palabras, se considera parte del pueblo. 27-28. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, ellos tienen todo el derecho para juzgarte y condenarte. Porque ellos guardan la ley, y tú, que teniendo la ley y siendo circuncidado, no la guardas. 28. Y aquí interesante subrayar esto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ya no estamos hablando de algo externo, ya no estamos hablando de guardar una ley, ya no estamos hablando de tener una señal en el cuerpo. 29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en la letra, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para terminar, el verdadero judío no es el que tiene descendencia de Abraham o que ha sido circuncidado. Ahora, en este nuevo pacto, después de la muerte y resurrección de Cristo, el verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto para con Dios, porque sin duda ha tenido un encuentro personal con el Mesías, que ha producido un cambio interior en su corazón, tanto en judíos como en gentiles. No es meramente tener una ley que obedecer, sino ahora se trata de un cambio del corazón producido en el interior de la persona. Y cuando esto sucedió en el corazón de un gentil o de un judío, entonces esa persona verdaderamente va a buscar el favor de Dios y no el de los hombres. Y ahí termina el capítulo 2, hermanos, con un mensaje pero tremendamente directo al judío ortodoxo de la época. Próxima semana, llevando a la misma línea en que estamos, vamos a entrar en el capítulo 3 del libro de Romanos. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo. Esperamos que esta enseñanza así global o panorámica esté siendo de bendición para tu vida. No es fácil entender, a veces como un trabalenguas, pero si tú comienzas a ver desde el episodio 1 al episodio 4, sin duda vas a poder ir entendiendo mucho mejor esta preciosa carta, esta teológica carta, esta doctrinal carta que Pablo escribió a los creyentes en Roma. Que Dios bendiga sus vidas. Posiblemente ahora van a tener un tiempo de oración. Que tengan un lindo resto de semana. Nos estamos viendo ahí en línea el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga grandemente.